Thank you very much for watching this lecture. Today we are going to talk about polychromatic restorations with resin composites. Here you have my contact email. Please feel free to send mails in English or Spanish. Before we get started, I would like to thank the organizing committee for inviting me to talk to you today. So, ahora vamos a hablar un poco de las restauraciones policromáticas con resinas compuestas en dientes anteriores. Yo soy el profesor Adilson, yo ministro clases de operatória dental en la Facultad de Odontología de Bauru, en Brasil, de la Universidad de São Paulo. Es un gran honor hablar acá hoy. Entonces, vamos a hablar primero acerca del concepto de la naturaleza policromática de los dientes. Cuando uno empieza a estudiar las restauraciones estéticas, sobre todo los estudiantes, muchos tienen dudas acerca de las características cromáticas de los dientes. Entonces, los dientes no son todas las veces policromáticos, pero en su mayoría tienen muchos colores. En verdad, se puede una restauración solamente con una capa de resina, son las restauraciones monocromáticas, pero en dientes anteriores normalmente se usan dos capas, una capa para dentina y una capa para esmalte. Y en algunas situaciones se usan una capa para dentina, una capa para esmalte, pero también se usan las resinas translúcidas, las resinas de efecto, las opalescentes y las resinas colorantes. E quando se usam todas essas capas de resina, 3 ou mais capas de resina, estamos falando de las restaurações policromáticas. Pero para compreender o policromatismo de los dientes, primeiro vamos começar com a definição, e segundo a Real Academia Espanhola, poli significa pluralidade ou abundância, e cromático ou cromática é algo relativo a los colores. Entonces, policromatismo se comprende como muchos colores. Pero la dificultad de estudiar color en odontología es comprender dónde se queda la variación de color, el cambio de color y dónde están todos los colores para el policromatismo. La primera cosa a comprender en color em odontologia é que há uma variação, cambio de color de cervical hasta a incisal. E quando evaluamos a região gingival é pouco mais oscura que a região incisal. E quando evaluamos o dente desde anterior hasta posterior, os dentes anteriores são mais blancos que los dientes posteriores. Entonces, esta es la variación antero-posterior de color de los dientes. Para comprender, es como si fuera el diente incisivo central, es algo como A1 y el canino A2 o la 3. Bien, pero la primera vez que yo leí algo acerca de las restauraciones policromáticas fue cuando empezó los años 2000, y yo leí este artículo de Dr. Newton Fall, Denny y Jackson, y ellos enseñan las características policromáticas de los dientes. Pienso que fueron los primeros a hablar acerca de las restauraciones policromáticas con resinas compuestas en 1995. Y ellos ya hablaban que la variación de matiz, croma y valor de los dientes crea una situación, los dientes son policromáticos. Y muchos dientes, en verdad, es posible que un diente pueda ser monocromático, pero la mayoría de las veces hay más que uno o dos colores. Y este artículo es muy interesante porque ya en los años 90 se hablaba acerca del policromatismo, pero también de las diferentes capas de resinas, las resinas para dentinas, las resinas para y las resinas
lúcidas. Y después de este artículo de 95, tres artículos muy interesantes para la gente que gosta de estudiar historia de la odontología estética. Estos fueron los primeros artículos acerca del concepto de policromatismo. Me gusta bastante. Años de 1997, 98, yo no comprendía el concepto de color, sobre todo cuando empecé en el estudio de operatoria dental. Y este artículo, cuando yo leí, me gustó bastante porque ya se hablaba también acerca de todas las regiones del diente y la importancia de la anatomía, del ancho y del largo del diente, y cómo eso cambia la estética final de la restauración. Pero vamos a hablar un poco de los policromatismo de los dientes, porque es muy difícil muchas veces para que uno comprenda dónde quedan todas las capas de resina, dónde se queda la región más clara, la región más oscura, la translucidez. Entonces, uno puede tomar fotografías. Hoy es muy sencillo tomar fotografías porque se puede usar el teléfono. Acá yo estoy usando el Keynote de Mac para hacer un cambio de contraste de la fotografía. Y mira, cuando tomo una fotografía y cambio el contraste, aumento el contraste, es posible mirar todas las regiones la región del borde, la región alrededor del borde se queda más azul. Entonces, es más interesante para que uno pueda evaluar la anatomía del diente, sobre todo la anatomía de los mamelones. ¿Cierto? Alrededor de los bordes, cuando se queda alrededor de los mamelones, nosotros tenemos este borde azul. Pero vamos a empezar hablando de la naturaleza policromática de los dientes por la dentina. Para comprender la dentina, vamos a tomar una fotografía y aumentar, cambiar el contraste. Entonces, mira, la dentina, cuando hablamos acerca de la dentina, también muchas veces el paciente tiene una región más oscura en la región gingival, en el tercio medio, una región intermedia, como si en la región gingival tuviéramos una resina A3, algo como A2 en el tercio medio, y el tercio incisal, algo como A1. ¿Cierto? Un cambio de color desde cervical hasta incisal. Pero aún es muy difícil para muchos comprender dónde se quedan las diferencias de color de los dientes. En 2018, nosotros publicamos este artículo con la utilización de la luz polarizada para evaluar el color de los dientes, para evaluar el policromatismo. Si ustedes quieren, este artículo publicado en la revista Operative Dentistry de 2018, nosotros explicamos cómo tomar fotografías utilizando el concepto de luz polarizada. Y para tomar fotografías con luz polarizada, utilizamos la cámara fotográfica, y en la cámara fotográfica ponemos un filtro polarizador en el flash y otro filtro polarizador en la lente. Y una búsqueda en eBay o Amazon, cualquier tienda, en verdad, de fotografía, hay muchas opciones de
filtros polarizadores. Acá son los filtros que se usa en las pantallas. Comprar este filtro es muy barato y se puede poner en la lente y en el flash del teléfono, por ejemplo, o cuando uno tiene una digital buena, se puede comprar el filtro para la lente y este filtro para el flash. Entonces, usando dos filtros, uno en la lente y otro en el flash, podemos tomar uma fotografia com luz polarizada. E essa fotografia é interessante. Mira, quando tomamos uma fotografia normal, todas as áreas de brilho, sobretudo acá em las aristas, se quedam muito evidentes. A anatomia, muitas vezes você pode mirar a anatomia do diente. Pero esta região de brilho, para a avaliação do color, muitas vezes não é boa. Então, enquanto com uma fotografia normal, temos textura, temos uma melhor avaliação da anatomia primária e da anatomia secundária dos dientes, quando tomamos uma fotografia com luz polarizada, quitamos todo o brilho da superfície, do diente. E quando quitamos esta área de brilho del diente, o que pasa es que se puede evaluar mejor la naturaleza policromática del diente. Se puede evaluar las diferentes regiones. Yo tengo una región más oscura, mi rival. Yo tengo una mancha blanca acá, un poco de naranja en estos puntos, un poco de azul alrededor de los mamelones, la anatomía de los mamelones se puede mirar, ¿cierto? Entonces, es una técnica muy sencilla y muy interesante para la gente que les gusta la fotografía. Entonces, tomamos una fotografía con luz polarizada, mira esta situación. Tomamos uma fotografia com luz polarizada e hacemos a mesma coisa. Se pode fazer em qualquer software. Acá é o Keynote, pero pode ser PowerPoint. E o que estamos fazendo? Cambiando o contraste. E quando cambiamos o contraste, aumentamos o contraste. O que pasa é que é possível mirar melhor algo de los dientes. Algo passa acá. Desculpa. Bien. Então, quando tomamos uma fotografia com luz polarizada e aumentamos o contraste, mira, podemos evaluar el borde alrededor de los mamelones, áreas blancas, un poco de naranja. Y bien, entonces, la luz polarizada es muy interesante para evaluar el color del diente. Pero vamos a hablar acerca del esmalte. Ya hablamos un poco de este esmalte azul alrededor de los mamelones. Y esmalte azul, después del esmalte azul, muchas veces el esmalte tiene una área opaca alrededor en esta región. Acá. Esta región azul del borde del esmalte se llama región de esmalte opalescente. La opalescencia es un concepto que viene de la pedra opala. La opalescencia es la apariencia, la visualización azul cuando la luz es reflejada, pero naranja cuando la luz es transmitida. Entonces, este video, mira, acá, quando a luz está
por cima es reflejada, la piedra se parece azul, pero cuando la luz está atrás de la piedra se queda naranja. Los dientes son opalescentes. Esta es una fotografía con el flash en la región palatina y la cámara fotografando en la región vestibular. Entonces, mira, ahora mostramos acá el esmalte de efecto opalescente. Estamos cambiando un poco la contraste de la fotografía para evaluar mejor el color del esmalte. Mira, entonces, si uno fuera a hacer restauración de resina solamente con capas de esmalte, en un diente, nosotros tenemos diferentes regiones de esmalte. Entonces, acá en azul, ya tenemos el esmalte opalescente. Pero en esta región, al centro del diente, es una región que llamamos de región de esmalte cromático, al centro del diente. Pero alrededor del diente hay una otra región que se llama región del esmalte acromático. Muchas veces, para hacer restauraciones, usamos una resina neutra o una resina blanca lechosa semitranslúcida. Las resinas blancas lechosas son las resinas para los dientes blanqueados. Entonces, mira, acá en un diseño solamente de la dentina, cuando hacemos una restauración, empezamos con una capa palatina con un esmalte acromático, por ejemplo, un blanco lechoso semitranslúcido. Después, hacemos una capa de esmalte de efecto, un esmalte de efecto azul, para crear la idea de opalescencia. En la región del tercio medio y cervical, hasta un poco de la incisal, usamos este esmalte cromático. ¿Por qué llamamos esmalte cromático? Porque es un esmalte que tiene color, un esmalte de colores vita. Pero en el borde incisal y alrededor del diente tenemos una área que se llama área de esmalte acromático. Y cuando hacemos una restauración como esta, con esmalte cromático, desculpe, voy a cambiar de color acá. Mira, en esta región, mira, no hacemos solamente un poco, ponemos un poco de resina, sino usamos una capa de resina, de esmalte acromático, para que la resina se mezcle todo con la región cromática del diente. Y mira, la capa de esmalte es muy importante. En general, la capa de esmalte tiene un espesor promedio de 0,5 hasta 1 milímetro. Cuando uno erra en el espesor de la capa de resina de esmalte, la restauración se queda con un aspecto gris. La restauración puede se quedar un poco oscura. Mira esta restauración. Entonces, una restauración oscura, se quitó la restauración, se empezó con una capa de esmalte acromático palatino, pero acá en la capa de dentina, se puede mirar que hay poca dentina. Entonces, cuando hacemos una restauración, la capa de dentina debería recobrir o restaurar la mitad del biselado. ¿Para qué la capa de dentina hay que restaurar la mitad del biselado? Porque cuando no se hace esto, una línea gris alrededor de la restauración se queda. Entonces, mira, acá después de la dentina, la restauración se concluyó con una capa de esmalte, bien.
Y después acá, en la misma cita, después de quitar el aislado absoluto. Mira, pero en la próxima cita, después del acabado y polido, se mira que la restauración se quedó un poco gris. En verdad, cuando tomamos una fotografía con luz polarizada ou tomamos a fotografia e cambiamos o contraste, mira, lo que pasa é que se pode observar é que a capa de esmalte se quedou buena, o color del esmalte está bueno. Entonces, mira, como si fuera la situación que uno utiliza una resina A1, un esmalte A1 y el diente es A1, pero mismo el odontólogo usa la resina A1, el diente se queda oscuro porque el esmalte es translúcido para que la restauración tenga una característica natural, una apariencia de mimetismo de la estructura dentaria. La restauración ha de tener una capa de dentina, porque la dentina es más opaca. Cuando tomamos la fotografía con polarizada, mira, también se evalúa que es como uno tuviera restaurado solamente el diente con el esmalte, porque esta región del diente es muy parecida con esta región. Entonces, en verdad, no es un error acá solamente en el espesor de la dentina. Lo que pasa es que no hay resina para dentina para la restauración de escultura de los mamelones. Muy bien. Pero vamos a hablar de las restauraciones policromáticas. Y para la mejor ejemplo para restauraciones policromáticas son las carillas. Entonces vamos a hablar acerca de la estratificación policromática de carillas. Sobre todo cuando hay dientes oscuros, hacemos la preparación del diente. Y después, cuando el diente es oscuro, empezamos con la aplicación de una resina opacificadora, solamente en los casos de los dientes oscuros. Después de esta capa de resina opacificadora, empezamos con una dentina de mayor saturación. Después, en el tercio medio e incisal, una resina de baja saturación. Se podría usar acá, por ejemplo, una resina A2 y acá una resina A1, por ejemplo. Muy bien. Después se hace una capa de esmalte opalescente. Usamos una capa de esmalte de efecto opalescente para simular el borde azul alrededor de los mamelones. Después hacemos una capa de esmalte cromático. ¿Se acuerdan que el esmalte cromático se queda en el centro del diente? Y después, alrededor del esmalte cromático, usamos una capa de esmalte acromático. Y este esmalte acromático, normalmente se usa una resina blanca lechosa semitranslúcida. Son los esmaltes para los dientes blanqueados. Para hablar un poco de las restauraciones policromáticas, como no hay tiempo de mostrar muchas restauraciones para ustedes hoy, voy a hablar solamente de las carillas con la técnica directa, indirecta. Esta técnica es muy interesante, fue desarrollada en 1996, pero aún sigue siendo poco conocida. Y es una técnica muy interesante. Cuando la técnica fue desarrollada en 1996, el autor, Dr. Fall, publicó este artículo
Él empezó con una capa de dentina para después aplicar una resina opacificante para después la capa de esmalte. Cambia un poco la secuencia. Acá empezamos con la dentina para después hacer el opacificante. Pero se puede muchas veces hacer esta técnica cuando se usa en los casos de dientes oscuros. En estos casos de carillas de dientes oscuros, sobre todo cuando hay solamente un diente oscuro, es muy difícil porque para lograr éxito, para restaurar solamente un diente, muchas veces es difícil. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay una carilla de diente oscuro de uno solo diente? Hacemos lo que llamamos de mock-up de color, o test drive de color. Entonces, hacemos una restauración provisional con las resinas y si la restauración se queda buena, como esta situación, quitamos la restauración que se quedó buena, hacemos el acabado y polido. Mira, después del acabado y polido, podemos hacer la cementación de esta restauración que fue utilizada para el mock-up de color. Mira la restauración finalizada. ¿Certo? Entonces, la técnica publicada en 1996, me gusta bastante este artículo. Y vamos a hablar un poco entonces de estas restauraciones directas e indirectas de resinas compuestas. Esta es una situación de una muchacha que tenía una urgencia estética. Esta muchacha buscó tratamiento en el 23 de diciembre y ella quería tener una sonrisa más bonita para las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Y mira el incisivo lateral. Hay muchas otras cosas, mira, hay caries, pero solamente en este momento vamos a hacer una restauración como si fuera un provisional para que la paciente pueda sonreír en las fiestas. Entonces, mira, es una situación muy diferente. Después que quitamos la restauración, acá, este es el remanente del diente. Hicimos el teste antes de quitar la restauración. Hicimos el teste de vitalidad. Este lateral tiene vitalidad, mira, pero no tiene retención. Acá es una indicación de corona, pero te acuerdan que es una urgencia estética. Entonces, ¿qué hicimos acá? ¿Se acuerdan? Es importante se acordar que este diente está vital, no hay endodoncia y no es posible poner pernos de fibra de vidrio acá. Pero la indicación es una corona. Muy bien, hicimos una restauración provisional de resinas compuestas con la técnica policromática. Después quitamos la restauración, hacemos el acabado y polido. Y después de hacer el acabado y polido con esta restauración es, nosotros ponemos la restauración en el horno de microondas a 45 watts durante 3 minutos para hacer una complementación de la polimerización. Es importante que uno comprenda que el horno tiene más potencia do que 1400 watts. Entonces, es importante que uno haga el cambio de potencia del horno para hacer esta complementación de polimerización. ¿Y por qué se hace esto? Porque este tratamiento de post-polimerización, post-cure treatment, esta polimerización, complementación de polimerización, cambia el grado de conversión de la resina, cambia las características y las propiedades de la resina. Entonces, este artículo es muy interesante porque acá muestra la resina control, después la resina con una técnica de polimerización
de complementación de polarización con autoclave, se puede usar el autoclave, y la técnica que estoy enseñando con el horno de microondas. ¿Qué pasa? Es que acá es VHN, es Vickers Hardness Number, la dureza Vickers, y la dureza, en verdad, mira, cambia. La restauración se queda más resistente cuando hacemos la complementación de la polimerización. Entonces, después que hacemos el acabado y polido de la restauración fuera de la boca, hicimos la complementación de la fotopolimerización en el horno de microondas a 45 grados por 3 minutos. La parte muy interesante es que se usaron un cemento tipo vinil, un cemento fotocurable, y podemos elegir el color y hacer pequeños cambios de color en la restauración con cementos de prueba, los cementos Try-In. Entonces, acá estoy haciendo ya la cementación, fotocuramos, y este es el resultado final inmediato. ¿Cierto? Una comparación antes y después. Mira, comprendan, estoy mostrando una situación que hice en el final del año, hace 2 años, y es una situación de urgencia, pero el resultado se quedó muy interesante y fue rápido y efectivo. Muy bien. Pero vamos a mostrar una situación de múltiples carillas y con la técnica directa e indirecta. Esta paciente buscó tratamiento porque tenía los dientes desgastados, no estaba feliz con la sonrisa. Entonces, empezamos con la evaluación de los dientes, empezamos con la evaluación de la protrusión, la máxima intercuspidación habitual para evaluar la oclusión, pero también evaluamos la protrusión y la lateralidad. Miren, en esta situación, la paciente en la protrusión tenía contactos solamente en los dientes posteriores, en este lado. Entonces, tomamos una impresión, hacemos el encerado diagnóstico. Con el encerado diagnóstico, tomamos una impresión con una silicona de condensación, y acá la silicona de condensación en la boca del paciente para evaluar cuánto vamos a cambiar del borde del paciente. Para la técnica, empezamos poniendo un hilo retractor 3 ceros en el surco gingival. Después que ponemos el hilo retractor, empezamos el preparo del diente. La preparación del diente, mira, solamente redondeamos el borde incisal poco. ¿Para qué? Para quitar los ángulos del diente. No hacemos una gran preparación. Mira, solamente hicimos como si fuera un acabado del borde incisal. Esta es la preparación finalizada. Y con la técnica directa e indirecta, empezamos con una capa de dentina en la región gingival. Acá ya tenemos la capa de resina. Y mira, la resina, ponemos la resina sobre las encías, ¿cierto? Ponemos una gran cantidad de dentina acá, con sobrecontorno gingival. Después de esto, hacemos la técnica de estratificación. Empezamos con la región palatina, con un esmalte acromático, en este caso, un esmalte acromático blanco lechoso, semitranslúcido. Es una resina para dientes blanqueados. Algunas
chamam de white enamel, outras tiendas chamam de extra light, enamel bleach, hay muchos nombres para el esmalte acromático blanco lechoso semitranslúcidos, pero uno hay que se acordar que es un esmalte para diente blanqueado. Entonces, después de la capa palatina, de la dentina en la gingival, hacemos la escultura de la dentina. Entonces, es igual, empezamos con una dentina de mayor saturación y después una dentina de baja saturación. Acá es como si fuera A2 y A1. Después de los mamelones de la dentina, hacemos la escultura del borde incisal para crear el efecto opalescente. Entonces, acá estamos usando una resina de efecto opalescente. Entonces, mira, acá en el diseño, el esmalte acromático ponemos en la palatina, y solamente un poco de resina, mira, mucho poco, no es, acá hay bastante resina solamente para la fotografía, pero en verdad ponemos un poco de resina alrededor de los mamelones. Mira, y después de la resina opalescente, agregamos resinas de esmalte. Y acá, una resina de esmalte A1. ¿Cierto? Es una técnica muy interesante porque hacemos la restauración con bastante exceso. Después de la capa del esmalte cromático, ponemos el esmalte cromático alrededor. El esmalte acromático nosotros ponemos alrededor del diente. Toda esta área es de esmalte acromático. ¿Por qué ponemos mucha resina? Para después poder quitar la restauración de la boca del paciente sin que la restauración se dañe. Entonces, quitamos la restauración de la boca del paciente. Mira, es como si fuera una impresión con resina. El hilo retractor en esta situación, mira, salió con la restauración. Entonces, quitamos el hilo retractor que está en la resina y lo que tenemos es esto. Todo el contorno del diente y la gingival, la terminación gingival está demarcada. Esto, acá, agregamos resina de dentina. Cuando empezamos la restauración, agregamos en exceso. Entonces, como si fuera un provisional de resina acrílica, empezamos quitando los excesos gingivales y proximales. Entonces, acá es la restauración después que quitamos los excesos y hacemos una anatomía básica. Pero después de hacer la anatomía más básica, hacemos la anatomía más fina y empezamos con el ajuste de la arista. Acá, en azul, nosotros usamos un portaminas azul para hacer la marcación de la arista de transición vestíbulo proximal. Y hacemos una marcación con el portaminas oscuro para hacer la marcación de la arista vestíbulo proximal ideal, donde usamos donde quitamos esta marcación oscura, quitamos del encerado diagnóstico. Entonces, hacemos la marcación en el encerado diagnóstico y usamos la misma
posición o posición aproximada de las aristas de transición, vestíbulos proximales del encerado diagnóstico y hacemos la marcación en la carilla del paciente. Entonces, mira, toda esta área ahora acá es exceso de resina. Entonces necesitamos hacer una corrección, un desgaste. Entonces, es como si fuera, si el diente está acá, ¿cierto? Es como si uno fuera redondear un poco y cambiar la posición de la arista, como si cambiásemos la arista para el centro del diente, ¿cierto? Entonces, acá hacemos el acabado y la escultura de las aristas con un disco de lija. Después de hacer la escultura de las aristas, hacemos un polido con un cepillo de carbeto de silicio para tener entonces la restauración finalizada. Esta situación tenemos 6 dientes para la restauración. Entonces, empezamos poniendo la restauración finalizada, la carilla finalizada, la posición en la boca del paciente. Hacemos una lubrificación, lubricamos la proximal de la carilla recién hecha con un poquito de vaselina solamente para que la resina de los dientes vecinos se peguen. Acá estoy haciendo la escultura de la dentina, ya estoy haciendo la escultura de la dentina, ya hay acá el esmalte en el borde, la palatina y la dentina. Y mira, te queda muy feo cuando hacemos porque agregamos bastante resina de esmalte. Mira, ¿por qué agregamos bastante? Para que la resina del diente que estamos haciendo a la carilla tenga punto de contacto, tenga una superficie de contacto con el diente vecino. Pero por esto es importante que el primer diente lubrifique el primer diente con un poco de vaselina. Entonces, quitamos las restauraciones, hacemos el acabado y polido. Mira, acá ya 4 restauraciones finalizadas. El canal de restauración. Entonces, tenemos 6 restauraciones. Y las restauraciones finalizadas, la prueba en la boca. Entonces, podemos hacer después el polido. ¿Cierto? Mira. La restauración se queda muy fina. Algunas regiones tenemos una región muy fina, muy delgada. Como acá. ¿Cierto? Entonces, después hacemos la cementación. Disculpa acá. Hacemos la cementación. Voy a voltar un poco. Entonces, algunas regiones se quedan muy finas, como en esta región. Y después hacemos la cementación. Acá estoy haciendo la cementación de todos los dientes al mismo tiempo. Y para hacer esto, voy a usar una técnica con una lámpara, con un aparato con colimador. Entonces, ¿qué pasa? Mira, estoy usando una lámpara voy a fotocurar solamente por cada diente por 1 hasta 3 segundos. Mira, todos los dientes, las restauraciones están en posición con el cemento. Acá en el video. Entonces, lo que pasa es que yo hago la cementación
Y estoy haciendo la cementación, pero solamente fotocurando por 1 hasta 3 segundos cada diente. Estoy usando un aparato acá, colimador en la punta de la lámpara para fotocurar. Certo? Entonces, después que yo fotocuro el cemento solamente en el centro del diente, alrededor, se puede quitar el exceso de resina sin que... ¿Certo? Entonces, mira, en la palatina, el cemento no se cura. Se puede usar el hilo dental para quitar el exceso. Mira, entonces, después que quitamos todos los excesos de cemento, después fotocuramos por 40 segundos cada face del diente. Fotocuramos por 40 segundos la vestibular y 40 segundos en la palatina. Entonces, acá el diente con la restauración finalizada, pero seguimos con algunos excesos en la gingival, pero ahora vamos a ver la finalización de la anatomía del diente. Entonces, empezamos con el ajuste de las aristas de posición vestíbulo-incisales. Recuerdan que los dientes son alineados y las aristas son todas alineadas. Entonces, hacemos la marcación, usamos el diente como parámetro de anatomía, hacemos la corrección de las aristas de transición vestíbulo-incisal. Después de las aristas vestíbulo-incisales, hacemos el ajuste de las aristas de transición vestíbulo-proximales, para después hacernos la anatomía de los surcos de desarrollo. Entonces, hasta la anatomía, el ajuste de las aristas de transición vestíbulos proximales, nosotros tenemos lo que llamamos de anatomía primaria, pero después muchos dientes no tienen la superficie vestibular plana, sino tienen la superficie vestibular irregular, con lo que llamamos de surco de desarrollo y también las estrías, los surcos. Entonces, estamos haciendo acá una fresa de diamante o la anatomía de los surcos de desarrollo. Después, hacemos el polido con un cepillo de carbeto de silicio, pero también podemos hacer el polido con gomas, como está acá abajo. Y por fin, hacemos el polido con la pasta de polido para resinas compuestas, un disco de feltro. Las regiones proximales hacemos el polido con una lija muy fina, solamente la parte fina de la lija. Y la restauración finalizada. Entonces, gracias por todo, gracias por este tiempo. Me gustaría de pedir disculpa por mi español. Yo hablo un poco de español, pero yo soy de Brasil, hablamos portugués acá, y entonces disculpa por mi portuñol, pero pienso que todos comprendieron el concepto de las restauraciones cromáticas. Acá están mis contactos, mi correo electrónico, mi Facebook, Instagram. Si quieren, pueden enviar sus preguntas después, que yo contestaré cuando así que posible. Gracias por todo. Fue una buena oportunidad de hablar un poco con ustedes lo que hacemos con las resinas compuestas acá en mi universidad.